Metanoia. Bienvenidos todos y todas a este nuevo y especial capítulo de Efecto Metanoia aquí en TX Plus. Soy Dani Elster, me acompaña mi queridísima Rosario González y hoy tenemos de invitado a Tomás Nores, quien es psicólogo, emprendedor social y especialista en inteligencia emocional y bienestar. Antes de Wow. comenzar, sí, wow, ¿cierto? Bueno, hola Rose, vamos a hacerlo al revés. ¿Cómo Hola, estás? ¿Qué tal? ¿Cómo bien, va el ¿tú? lunes? Muy bien, muy bien. Aquí estoy muy expectante de esta entrevista. Estaba leyendo psicólogo, emprendedor social y especialista en inteligencia emocional y bienestar. Una bomba. Así Por eso, que sigue nomás, perdón. vamos a Estaba... contar como qué pasa aquí, pero como siempre antes de empezar, queremos agradecer a la Reserva Biológica Willow Willow por apoyarnos a promover una forma más armoniosa y sostenible de habitar el planeta a través de nuestro programa de radio. Así que ahora lo hicimos un poco al revés, normalmente decimos eso y después saludamos, hoy nos saludamos, después agradecimos, pero Willow Willow siempre presente, así que Muchas gracias, Willow Willow, por estar con nosotros. por estar con nosotros y apoyarnos ya este capítulo 63, o sea, realmente avanza a pasos agigantados. Pero vamos a enfocarnos en el tema de hoy, que yo creo que, Rose, la gente que nos escucha, nuestros queridos auditores, pueden decir, ¿qué tiene que estar hablando un psicólogo en un programa que habla de sostenibilidad, regeneración, innovación, preemprendimiento? Ciencia, naturaleza. Claro, y la verdad, ¿Sabes? Es mucho. Como... mucho, mucho, y la verdad, un poco el propósito que tiene este programa con Tomás, en que además es alguien que conozco de cerca, que lo conocí acá en España, porque él también, así como yo fui facilitadora de este programa de emprendimiento femenino que como nombraron otro que se llama The Break, él también era facilitador, pero para una zona rural con una organización que se llama Rural, en que también es buenísima, ¿eh? Yo voy a invitar también a la gente de Rural a este programa porque ellos lo que hacen es como instalaciones de co-living, pero rurales itinerantes. Entonces encuentran un lugar, arman un co-living donde pueden ir nómadas digitales a instalarse por un mes a tener una experiencia ahí y trabajar y vivir. Increíble. Y entonces con The Break era con las mujeres emprendedoras que encontraban en zonas rurales y pasaban el mes ahí. Y Tomás era el facilitador principal. Y yo era Wow. facilitadora, o sea, soy todavía de este programa y ahí conectamos y la verdad me encantó su visión de cómo conectar el mundo del emprendimiento con el bienestar emocional y me hizo muy evidente la conexión con la sostenibilidad también, porque sí lo Obvio. hemos dicho un montón de veces acá en Metanoia y también, bueno, ya los que me conocen un poco más y han seguido la historia de Metanoia saben que también hay una parte mía que es AUCA, que es de Reiki, es de coaching y es de trabajo emocional y ahí hablamos de la sostenibilidad emocional, que no siempre se toca, ¿cierto, Rose? Sí, bueno, y es algo que nos apasiona en Metanoia, que estamos con Mau, con la Dani, conmigo también muy alineados y también ha sido parte del proceso personal y profesional de nosotros. Entonces, esto de la sostenibilidad emocional está muy presente desde nuestros inicios y también desde nuestro como desarrollo personal. Y creemos que es fundamental tocarlo en este programa de radio porque, insisto, aunque parezca raro, es fundamental que estos temas de bienestar se manifiesten y se empiecen a conversar incluso en las empresas, organizaciones, entre los grupos de personas, entre colegas o también entre amigos, porque son temas que sí o sí van a ir rigiendo la nueva forma también de hacer empresas, de hacer el nuevo mundo corporativo. Entonces, a mí realmente me fascina este tema, tanto así como desde lo personal y también creo que es como una puerta de esperanza el poder hablar estas cosas porque la verdad es que creo que es fundamental. Total, y ese como, sí, definíamos la sostenibilidad también con estos tres pilares de social, ambiental y económico, y lo social también parte por esa parte de equipo de una empresa, de una organización, de un proyecto, ¿no? Y si analizamos de dónde parte el camino de transformación, si queremos transformar la sociedad, el planeta y todo, es desde nosotros, desde adentro hacia afuera. Y la sostenibilidad lo mismo. Si queremos tener un proyecto sostenible, un país sostenible, un desarrollo sostenible, tenemos que partir nosotros como humanos siendo sostenibles adentro, en nuestra emocionalidad y también en esto de que como es adentro de afuera, creo que va muy relacionado con este tema en que lo hemos dicho en otras ocasiones, en que el burnout, por ejemplo, cuando hablamos de la relación con reconocerse naturaleza del burnout, para mí es el cambio climático manifestado en tu cuerpo. O sea, hay un aumento de temperatura, hay una fluctuación de climas extremos, ¿no? Y de Sí. cansancio y de agotamiento de recursos y de un montón de cosas. Entonces,
cómo resuena también todo lo que va pasando en nuestro entorno en nosotros mismos y cómo también el poder nosotros ser más humanos en nuestro mundo corporativo va a traer una mayor sostenibilidad integral, holística, o vamos a poder regenerar realmente todos esos ecosistemas que parten en cómo regeneramos nuestra relación con nosotros y con los otros. Creo que hemos desaprendido esa naturaleza humana de estar conectados. Y también creo, Dani, como haciendo, no sé por qué este capítulo me lleva a pensar en cuando creamos Metanoia en un principio, y estábamos los tres tan convencidos de que teníamos que estar bien, de que teníamos que nuestro estar bien tenía que ser sostenible, para que tuviera sentido y para que pudiéramos responder realmente un para qué. Como que era un proceso muy interno igual, ahí les aprovecho de contar, cuando estábamos creando Metanoia, nos íbamos a hacer nuestros retiros Metanoia con Maula, Dani y yo al Cajón del Maipo, y, y realmente eran retiros, o sea, mucha reflexión, como decimos, en Metanoia siempre la R de reflexión es prioritaria, y mucho cuestionamiento, y claro, hablábamos de la relación de todo lo que es como la sostenibilidad también con el crecimiento personal. Y creo que en este capítulo, si bien está un poquito quizás, no sé, vamos a ver si se da para allá, pero enfocado también a lo corporativo, pero creo que también es muy importante reflejar la necesidad de que nosotros estemos bien y esa sostenibilidad como vinculada a todo lo que es como al plazo, a lo importante de que algo se mantenga en el tiempo, es muy importante. Así que Y sí, no solo en ese momento de estar bien para iniciarlo, sino como decías tú, el responder el para qué. Y esto lo ha dicho sí, Mau también muchas veces y me encanta que Mau lo destaque. El para qué estamos haciendo metanoia, para qué estamos tratando de tener un ecosistema más armonioso y sostenible, porque se siente bien. Se siente bien ayudar, se siente bien aportar, se siente bien generar un impacto positivo, se siente bien ser responsable, ser consciente. Y mientras más avanzando en ese camino de conciencia que parte por el autoconocimiento de dónde estoy, qué me hace sentido, qué resuena conmigo, ¿no? Y cómo están esas emociones. Desde, por ejemplo, en mi propio camino, aprender a nombrar qué sentía fue todo un proceso, como que no sabía mm, cómo definir, es como siento, no sé, cansada, pero no es solo cansancio, también hay frustración, hay impotencia, hay un montón de otras emociones que están, a veces no solo una, sino todas juntas. Pero aprender a diferenciarla y cómo ese camino también te va haciendo sentir mejor, aunque a veces parezca difícil, aunque a veces se vea como la parte más ruda o esforzada de un proceso, te das cuenta en una parte del camino que se siente bien. no, y ahí también es como recalcar la importancia de la salud mental. Creo que es algo clave, lo que tú decías, esto es algo tan, entre comillas, sencillo de aprender a nombrar una emoción, pero para llegar a eso es un camino interno larguísimo, quizás muchas veces doloroso. Entonces, este capítulo para mí es un regalo, realmente, porque vamos a hablar con Tomás, que es psicólogo, que también es emprendedor social y tiene toda esta visión súper integrada en su quehacer diario. Así que la verdad que yo estoy como emocionada con este capítulo porque creo que mezcla mucho de lo que es de nosotros personalmente. Tenemos muy presente también a Mau en este capítulo y también de cómo es Metanoia y como nuestro granito de arena, como en verdad queremos apoyar a hacer algo mejor y creo que con este capítulo es una forma muy concreta de hacerlo, así que Totalmente, y creo que va a aportar mucho esta reflexión partiendo por esto, derribar los mitos de que tienen que la empresa hacer solo productividad y dejar las emociones para después, sino todo lo contrario, como hay un beneficio mayor y un valor añadido, el saber gestionar las emociones de un equipo y de las personas detrás de un proyecto para aportar la sostenibilidad. Así que ya no estamos para esos tiempos. los dejamos invitados a continuar con nosotros. Nos vamos a la primera pausa de hoy de Efecto Metanoia con la canción Smoke the Water de Deep Purple y volvemos con este increíble tema de nuestro rinconcito Metanoia. Quédense. Nos vemos.
Estamos de vuelta en Efecto Metanoia para entrevistar a Tomás. Hola Tommy, ¿cómo estás? Bienvenido a Efecto Metanoia y queremos comenzar con nuestro rinconcito Metanoia con las preguntas. Así que bienvenido. Hola Dani, hola Rose. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Encantado. Encantadas nosotras, ¿cierto, Rose? Gracias a ti por aceptar esta humilde invitación, Tomás. Qué rico poder hablar de este tema que en Metanoia lo tenemos tan presente, pero creo que no lo hemos hablado tanto en la radio. Así que buenísimo tener esta instancia para conversar contigo. Y como decía la Dani, qué rico partir este tema también con el Rincón Metanoia. Así que buenísimo, te invitamos a que lo pases muy bien. Pero siempre me toca el placer de presentar a nuestro invitado. Me gustaría contarles un poquito más sobre Tomás. Tomás es psicólogo argentino, como podrán darse cuenta, por su acento, con más de 11 años de práctica en diferentes áreas. Desarrolló programas de inteligencia emocional con niños y adultos en escuelas y clubes deportivos. Trabajó para el Ministerio de Educación durante 7 años, coordinando talleres, capacitaciones y conferencias. Desde febrero de 2022 vive como nómada digital en España, colaborando para distintas startups como Rural y BraveUp, así como Agaya en Italia, en la facilitación y dinamización grupal como formador y mentor. También tiene un área de emprendedor social, donde diseñó y validó diferentes programas de formación en bienestar, liderazgo e inteligencia emocional, demasiado interesantes los temas, con el fin de democratizar el acceso a la salud mental. Desde entonces dedica su tiempo a mejorar el bienestar de las personas. Así que Necesitamos más Tomás en el mundo. sí, qué linda, que eso iba a terminar, qué linda persona tenemos hoy como invitada, así que nuevamente, como bueno, como todos los capítulos, nos encanta partir con este rincón metanoia, pero con este toque más psicológico y también más profundo. Bueno, Tomás, así que bienvenido nuevamente, me encantaría partir este rincón metanoia preguntándote qué es la sostenibilidad para ti. Bueno, muchas gracias nuevamente. Encantado de estar aquí. Y realmente me toca también muy de cerca lo que ustedes trabajan desde Efecto Metanoia y desde este rincón Metanoia. Voy a tratar de abrirme a lo que ustedes brindan y regalan como preguntas que creo que son súper inspiradoras. Y cuando me preguntan acerca de sostenibilidad, lo primero que se me viene a la mente tiene que ver con el largo plazo. Cuando hablamos de que algo sea sostenible, tiene que ver con cómo lo que yo haga, lo que yo decida, lo que yo consuma o lo que yo elija eh, puede tener como efectos a largo plazo y en ese sentido, cuáles son mis decisiones de consumo o de acciones respecto para tener una vida más sostenible, ¿no? Me encanta y me gusta que vaya esa acción cotidiana que nosotros lo hablamos, le decimos activismo cotidiano, como de realmente considerar el impacto que tiene, por muy pequeño que parezca, ¿no? O sea, lo hemos repetido en otros programas que es esta frase del Dalai Lama que dice, si crees que una pequeña acción no impacta, trata de dormir con un mosquito, ¿no? O sea, realmente importa y me gusta que tu definición parte de ahí visibilizando realmente que sí marca la diferencia el tener esa conciencia de las decisiones. Y ahí la segunda pregunta, Tommy, es ¿qué es la regeneración para ti? Bueno, esto de la regeneración, yo lo he vivido desde muy pequeño y me aparece la figura de mi padre acá. Siempre trata de dejar el lugar más bonito de lo que lo encontraste. Y Mm. cuando hablamos de regeneración, para mí es eso, de qué manera cada uno de los que habitamos este planeta, o habitamos en un equipo de trabajo, o estamos en un espacio compartido, podemos hacer que ese espacio sea un poco mejor, digamos, de cualquier arista que le estamos tocando, ¿no? Me gusta tu visión empática también como para explicar. Ahí se nota esto que decíamos del toque más emocional y profundo en base a, yo creo que a tu profesión de psicólogo. Estoy muy de acuerdo, Tomás, con tu respuesta. Y me gustaría también saber cuál crees que es el cambio más urgente que necesitamos como humanidad. Mm. Uf, tantos. Es difícil priorizarlo porque realmente creo que enfrentamos muchos retos como sociedad eh, y quién soy yo también para priorizar cuál, ¿no? Es como si fuera una escala de valor moral en donde cada uno puede tener distintas visiones y
serían todas válidas, porque son muchos desafíos a los que nos enfrentamos. Sin embargo, sí, creo que tal vez lo más alineado con mi objetivo de desarrollo sostenible, como el bienestar o la educación de calidad, tal vez lo más alineado con mi propósito en este planeta y mi propósito de vida, tendría que ver con el despertar del bienestar colectivo, ¿no? Con esto de que cada persona encuentre su propio bienestar o el camino hacia su bienestar y que accione cotidianamente, como decía Dani antes, para ese bienestar. También me viene a la cabeza esto de la resolución de conflictos de manera pacífica, la necesidad que tenemos de fomentar resolución de conflictos de manera pacífica, como ese cambio que va a permitir otra manera de ser y estar en el mundo. Y ahí es cuando la inteligencia emocional, la educación emocional es como la clave de eso. Otras cuestiones que se me vienen a la cabeza tienen que ver con la aceptación de lo diverso, la aceptación, la integración social y cultural por la cual tenemos mucho camino por andar. Me es difícil elegir, como verán, y voy a dejar acá para no continuar, pero bueno, Pero me creo gusta, que me gusta que no sea una sola cosa, que realmente se vea la complejidad que hay detrás de eso, ¿no? Pero sí escuchándote, creo que si se puede englobar quizás las dos segundas que dijiste, quizás tolerancia también, ¿no? O sea, la relación de conflicto, el escuchar al otro, la aceptación, ¿no? Creo que hay un trabajo ahí de esa tolerancia y también dentro de la primera pregunta, o sea, la primera respuesta que diste, un poco de ir hacia adentro un poquito, de conectar con nosotros y todo, creo que eso se ha repetido en otras preguntas y también va muy de la mano con la que creo, Rose, corrige si me equivoco, creo que la más común que tenemos es empatía, Sí. ¿no? Entonces creo que una vez más, con otras palabras, con otra forma, pero nosotras también desde Metanoia estamos muy de acuerdo en que falta empatía hacia uno mismo y el resto y el entorno y todo, así que creo que está bueno tener una respuesta como la tuya en que no sea como, ok, empatía, no es una sola, sino darse cuenta que se interrelacionan y que hay mucho y que es difícil priorizar. Así que gracias por esa respuesta y muy alineada también a esa pregunta. Viene la siguiente de nuestro cuestionario de cómo crees que podríamos avanzar de manera más concreta hacia un ecosistema más armonioso y sostenible. en la medida que cada uno se dé cuenta del impacto que tienen nuestras acciones en el consumo, en la manera de habitar este mundo, en la toma de decisiones día a día, creo que sería lo más concreto que podríamos avanzar hacia. Es decir, la toma de conciencia en las decisiones cotidianas. Me encanta. Qué relacionado tu respuesta también con lo que hablabas de la sostenibilidad, como mantener una conducta, mantener un hábito, un pensamiento e ir aplicándolo en nuestro día a día. Comparto, creo que es realmente importante para poder avanzar hacia un planeta mejor, como decimos así en breves palabras en Metanoia. Sí, te vamos a convocar al activismo cotidiano. Para cuando tengamos que hablar de eso, te invitamos de nuevo. Total, yo me considero un activista cotidiano. De hecho, ayer hablando con activistas del medio ambiental de aquí de Italia, que justamente nos estábamos preguntando, bueno, qué implica ser activista y de este modo, desde un lugar más empático y compasivo conmigo mismo, les comentaba que creo que personas sin ser activistas mainstream, porque bueno, sin tener 50.000 followers, sin tener diseños políticos que lleven a cabo el activismo y tal, pero que hay un activismo cotidiano del cual yo me creo parte también, modestamente, y que abogo, que practico, y no quiere decir que lo lleve a cabo a rajatabla, no quiere decir que a veces no me permite ciertos consumos que sé que no son de los más activistas o de los más medioambientales o tal, ¿no? Pero digo, desde esta mirada más empática y compasiva con uno mismo, pero también tendiendo hacia la sostenibilidad y hacia la coherencia interna de este cambio que queremos lograr
y accionar en la medida de lo posible, sin castigarnos todo el tiempo, pero en la medida de lo posible en ciertos activismos cotidianos. Creo que Me eso es encanta esa vital. palabra. Sí, es Sí, que es muy bueno, aparte es muy fácil entenderlo desde ahí, ¿no? Pero creo que el último punto que tú tocas también ha salido en otros programas y nos parece súper relevante destacar la necesidad de no ser perfecto, ¿no? De sacarse esa presión, porque también nos pasa, o sea, nosotras que estamos relacionadas con sostenibilidad y todo, y de repente tomas un avión porque tienes que ir a una parte, no sé qué, oye, pero tú, si es que eres todo sustentable, sostenible, ¿cómo es que viajas en avión? Y yo, bueno, Chile queda del otro lado del océano, tengo que cruzarlo, o sea, perdón, pero y se siente culpa que de repente no te saliste con la botella y te mueres de sed porque hay 40 grados y te compras la botella de agua y es así, yo creo que lo dijiste tú también ahora, es en la medida de lo posible, ¿no? Es desde donde estamos lo que más se puede. Y bajarse esa presión y si no, más poner foco, yo creo, en esa coherencia, en estar en paz y ser empático, pero creo que es importante quitarle esa ansiedad y esa presión al querer estar en este camino que cada vez se ve más, creo. ¿no? Y también lo importante que es como cómo visualizamos este activismo, porque muchas veces la palabra activismo es muy fuerte, pero también acá en Metanoia lo hablamos mucho de este activismo más filosófico, pero que también se manifiesta con acciones, que en nuestro caso es la comunicación, como lo hemos conversado internamente, y qué rico este programa, Dani, también, porque estamos como transparentando conversaciones que hemos tenido como equipo desde la génesis de Metanoia, de, ok, cómo nos manifestamos, cómo nos mostramos, y llegamos a la conclusión de que como comunicadores, nuestra herramienta es hablar, difundir, y justamente, claro, este activismo no se queda solamente en pensar, sino que también de cierta forma promovemos ideas, promovemos conductas, promovemos un cambio de hábitos, etcétera. Así que me gusta este espacio, qué rico tener esta conversación, me siento muy en casa. Totalmente. Sí, Y en esto, perdón, que agrega ahí una cosita más de lo que ambas dijeron también, de cómo este poder de la comunicación de una manera más coherente, empática y compasiva y también en vulnerable, porque esto que traía Rose de cómo se manifiesta estas conversaciones internas que ustedes han tenido de transparentar, es cómo también permitimos a que las demás personas, en mi opinión, no sientan el rechazo, tal vez, por cuestiones tal vez más radicales, ¿no? Entonces, si bien es necesario ciertos activismos radicales también, porque son parte de un activismo más complejo y súper necesario también, y agradecido a aquellas personas que dejan mucho de sí, que realmente abogan por esto, pero también entendiendo que hay otros activismos que también son necesarios, que también son posibles y que también acompañan mucho a otras luchas. ¿Quiénes somos nosotros para andar jugando con el dedo también? tal cual. ¿Quiénes somos nosotros para andar juzgando? Y creo que ahí va de nuevo el trabajo de empatía y de tolerancia. O sea, me gusta que sea un programa que vaya destacando y resaltando estos conceptos y entendiendo por qué, que también la Rosie hablaba de esta génesis y de hecho un muy buen enganche para la pregunta que viene, pero desde esta génesis también de dejar de estar en contra de, ¿no? Dejar de buscar esos conflictos y tratar de tener una escucha activa, una escucha respetuosa y de saber que si entendemos el para qué de lo que estamos haciendo realmente, o el por qué y para qué, eh, viene desde otro lado la acción. Entonces, eso también es muy metanoia, ¿no? De entender esa transformación. Y nada más metanoia que la pregunta que viene en que nuestra tesis, nuestra hipótesis del cambio de, bueno, metanoia es esta transformación profunda del ser, y creemos que la forma de lograr esa transformación es reconociéndonos naturaleza, es partir desde ahí, es dejar de sentir que la naturaleza es algo que está fuera, sino que tú como parte de la naturaleza entiendes que si el entorno no está bien, tú no estás bien, ¿no? Entonces, la pregunta es, Tommy, es la más profunda de nuestro cuestionario: ¿cómo tú te reconoces naturaleza? Vi esa apertura de ojos. Me encanta esta palabra, lo siento como una invitación realmente a indagar en mi propio ser, ¿no? Que es un poco la invitación de este programa, de este Rincón Metanoia, y no es algo que me lo había preguntado antes.
sí puedo relacionarlo así con lo primero que se me viene es en cada respiración, ¿no? De cómo yo me siento cuando siento que se infla mi pecho o siento que ingresa aire en mí. Esto de sentirme vivo, sentir que tengo em, la posibilidad de respirar aire, a veces más contaminado, a veces más puro, por suerte cada vez elijo un poco más puro. Pero cómo de algún modo al respirar se abre este contacto con lo que nos rodea, con algo tan sencillo, tan cotidiano, que cuando lo hago de manera automática, no me trae ningún tipo de beneficio, pero cuando realmente me doy el tiempo para respirar, sí me siento más en sintonía con el universo, la madre naturaleza, o como queramos ya llamarlo todo junto. Perfecta respuesta. Y qué bueno, Tomás, que dijiste eso como de que lo tomas como una invitación, porque nosotras justamente decimos que eso es. Si bien es una instancia que nos gusta, para que sepas, son todas las preguntas igual en el Rincón Metanoia para todos nuestros invitados, pero eso es con querer, porque en el fondo tenemos una variedad y una riqueza de respuestas que es alucinante. Y justamente lo hacemos como una invitación porque estamos seguras de que cuando termine este programa tú igual te vas a quedar con alguna de estas preguntas, especialmente el Rincón Metanoia, creo yo, dando vuelta y que la puedas aplicar de aquí en adelante en tu día a día con todo lo que hemos hablado. Así que buenísimo que te haya gustado y que te haya hecho sentido, porque esa justamente es la idea, es un regalo tanto para los invitados, también para nosotras, para nutrirnos con la respuesta y obviamente para quienes nos están escuchando. Así que muchas gracias. También, como siguiendo lo que dice la Rose y por qué es importante para nosotros, y que lo decimos en Metanoia, en que nos hacemos cargo de la que creemos que es la primera R, que es la R de reflexión. Viste que está la R de reducir, rechazar, reparar, reciclar, etcétera. Para nosotros, la primera de todas es reflexionar, ¿no? Entonces, esa pregunta en especial es que te quede ahí dando vuelta, masticando, y que de repente, esto también me hace reconocer mi naturaleza. Así que, objetivo logrado. Oye, Dani, Claro. ¿sabes qué? Estaba pensando que todos estos rincones metanoia para nosotros son como una gran pausa metanoia para partir el programa. Tal cual, parar y estar de otro lado. Sí, la pausa metanoia, Tomás, es una instancia que nosotros conversamos y lo hemos dicho en varios capítulos ya. Yo creo que ojalá que mucha gente que nos está escuchando ya conozca la palabra y el término, pero justamente darnos esa instancia de reflexión. Y tú lo mencionaste, de hecho, con las conductas, con los hábitos de consumo, es cómo podemos incluir en esos momentos y en todo, en general, en la conversación, lo que decía la Dani, en cómo nos relacionamos, un momento de reflexión y de autoescucharnos y de decidir mejor. Es como, ok, tengo la oportunidad de elegir. ¿Cómo lo hago para que esto sea mejor? Sentido. Y me haga sentido y contribuyamos a un planeta más sostenible y armonioso, que era también relacionado con la pregunta anterior. Así que también te compartimos esa pausa metanoia para que la integres también en tu día a día, ya tanto sea como en el área profesional como personal. Y para cerrar nuestro rincón metanoia tan querido, me gustaría, Tomás, saber cómo ha sido tu propio proceso personal y profesional para llegar donde estás hoy, también como relacionado a la sostenibilidad. ¿Cuál ha sido tu vínculo o tu motor? Uh-huh. Bueno, desde chico estuve muy influenciado por mis abuelos paternos, sobre todo, con el contacto con la naturaleza, ¿no? Y ir al campo. Si bien crecí en el centro de una ciudad importante como es Córdoba, en Argentina, pero siempre el contacto con la naturaleza estuvo muy presente. Y se fue desarrollando con el paso del tiempo desde amistades en común, que tenemos este interés profundo por los caballos y juntadas en entornos naturales, y el río y el lago y tal, hasta que empecé a encontrar desde el lado profesional que esto también nutría aspectos de mi propia profesión, ¿no? Y tales como desarrollar actividades o talleres con caballos, ¿no? Por ejemplo, o desarrollar baños de bosque como actividades que forman parte de mi trabajo, o desarrollar caminatas conscientes o mindful walking a través de poder conectar con los sentidos, con lo que tiene que ver con la naturaleza. La práctica misma del yoga, que sobre todo lo hago en entornos abiertos por lo general, entonces nos permite
disminuir un poco la excitación que podemos llegar a traer del día, o tal vez incluso hasta un despertar más consciente con el entorno. Y bueno, hace poco vengo de desarrollar una huerta, he tenido huerta durante 4 años, es decir, he hecho muchos trabajos de huertas también para otras personas, acompañándola a personas a que puedan tener como más contacto y entusiasmo con la naturaleza, con el crecimiento de un árbol de palta, con un árbol de olivo como regalo. Es decir, tanto personal como profesionalmente creo que está muy atravesado, muy imbrincado esta sostenibilidad, porque realmente implica este poder reflexivo que tal vez fue sustentado a partir de mi profesión como psicólogo, que no hacemos mucho más que reflexionar acerca de muchas cuestiones e invitamos a los demás a reflexionar y reflexionarse. Y en ese sentido, la reflexión respecto del lugar en que vivimos, del mundo en que habitamos, del planeta que tenemos y de cómo estamos dañando o aportando a que sea un mejor hábitat para nosotros, para las personas que vendrán a futuro, es una reflexión en torno a la sostenibilidad y es como bueno, como decíamos antes, ¿no? Un activismo cotidiano que parte de la reflexión, que parte de un contacto tal vez transgeneracional o familiar, pero que se ha hecho carne y se ha hecho como activo en mí y deseoso de continuar en esa línea, ¿no? Porque, bueno, justamente si hablamos de lo sostenible, tiene que ver con esta perdurabilidad en el tiempo, no solo pensando en mí únicamente, sino en quienes ocuparon este mundo luego, ¿no? Qué lindo camino, me encanta y me gusta escuchar que va todo el tiempo entrelazado entre la naturaleza, lo profesional, lo familiar, lo personal, ¿no? Creo que volvemos a esas capas, a esa complejidad, a eso como todo relacionado y muchas gracias por compartirlo porque creemos que esa pregunta en especial inspira a muchos, ¿no? De como, yo también vi esto, yo también tuve esta conexión y ver que se puede ir poniendo al servicio, como hacemos nosotros, de esa sostenibilidad o de ese planeta mejor, nuestra propia historia, nuestra trayectoria, que es un poco también esto que te comentaba la Rose, de que nosotros creemos que la comunicación, que es nuestra habilidad, se puede poner al servicio de esta transformación, así como tu propia historia y tus vínculos y tu relación con la naturaleza, tu familia, tus abuelos, se puede poner al servicio de este bienestar y del contacto humano y creo que eso puede motivar a muchos. Así que muchísimas gracias por compartirlo, por estar en nuestro rinconcito que se termina por ahora, pero vamos a pasar al tema ya de vincular el mundo empresarial con el bienestar emocional, que nos intriga un montón. Así que gracias, Tommy, por este rinconcito. Espero que te haya gustado. Me ha encantado, realmente feliz con esta invitación, porque de veras creo que me va a continuar haciendo esta reflexión, me va a invitar a traerlo sobre la mesa, incluso en la misma cena de hoy y demás. Así que muchísimas gracias por esta hermosa invitación. Bueno, misión cumplida. Objetivo cumplido, sí. Objetivo cumplido, misión cumplida. Nos vamos al siguiente bloque, pero primero nos vamos con la canción Tessellate de AJ y ya volvemos a Efecto Metanoia. No se vayan. Nos vemos. Bite chunks out of me. You're a shark and I'm swimming. My heart still thumps as I bleed. And all your friends come sniffing. Triangles are my favorite shape. 3 points where 2 lines meet. Toe to toe, back to back, let's go. My love is very late. Till morning comes. Let's desolate.
and killed my all of you. I'll breathe stones alone, my love, and give alone my heart. 3 guns and one goes off. One's empty, one's not quick enough. One burn, one red, one green. Set to graze while the cat spins. Chunks of you will sink down to seals, blubber rich in morning. I'll mash you up, yes, I know so love away, but it's fair to say you will still haunt me. Triangles are my favorite shape. 3 points where 2 lines meet. Toe to toe, back to back, let's go. My love, it's very late. Till morning comes. Let's desolate. Seguimos conversando con Tomás en esta interesante entrevista y ahora entraremos de lleno al tema que nos convoca. Tomás, ¿podrías explicarnos cómo se define el bienestar emocional y cómo se relaciona realmente con el éxito corporativo? Bueno, básicamente el bienestar emocional tiene que ver con ese estado de equilibrio, satisfacción, por así decirlo, que podríamos encontrar con nosotros mismos, con nuestra propia emocionalidad, con nuestra propia manera de relacionarnos con las demás personas, con sentirnos en armonía con nosotros mismos, con ser capaces de manejar un poco nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestros vínculos. Y fíjate que esto que he comentado realmente es vital para manejar un buen entorno laboral, ¿no? Porque si pensamos, primero que nada es esta palabra de éxito corporativo, sería muy distinto cuál es el éxito corporativo que una compañía X desea a que otra compañía Z desea, ¿no? Y cuáles son los estándares de éxito corporativo, ¿no? Si pensamos en bienestar con respecto a organizaciones o éxito corporativo, desde esa línea de respuesta más orgánica, me permitiría decir, bueno, ¿cuál es el impacto positivo en las personas al desarrollarse profesionalmente y encontrar que ese desarrollo profesional lo nutre también a manera personal? Genera un impacto positivo, o sea, emociones placenteras, y que eso que están desarrollando como trabajo les permite seguir creciendo como sociedad o seguir apostando o seguir fortaleciendo objetivos de desarrollo sostenible o seguir aportando a una comunidad X. Entonces, el bienestar ligado, digamos, al éxito corporativo para mí es como muy circular, lo encuentro como muy ligado uno con el otro, pero entiendo que no todas las corporaciones, que no todas las organizaciones van a entenderlo desde esa misma óptica. No, sin duda que no. No, pero para eso estamos aquí con este programa, para dar a conocer, porque quizás muchas veces no se sabe nomás. Y hay gente que tiene una información muy vaga al respecto, entonces aquí estamos con este programa, con este capítulo en particular, para justamente hablar sobre eso. Y Tomás, ¿cómo podríamos definir la gestión emocional? Bueno, justamente la gestión emocional tiene que ver con de qué manera, entendiendo nuestras emociones, comprendiendo por qué suceden, cuál es el ciclo vital, o sea, cuál es el ciclo natural y orgánico de cada una de esas emociones, cuál es nuestra historia de vida, es decir, nuestro autoconocimiento para saber de qué manera tales o cuáles emociones se vivencian en nosotros, cuáles son esas cuestiones que disparan ciertas emociones o no. La gestión emocional aparece como consecuencia
de ese autoconocimiento, de ese estado reflexivo, por otro lado, y de esa capacidad de manejarnos frente a distintas situaciones con distintas estrategias que nos permitan regular nuestros estados emocionales para dar una respuesta más asertiva. Sería una respuesta más apropiada al contexto o a la situación, ¿no? Y gestión emocional es algo que la mayoría de las personas hacemos sin siquiera pensarlo, sin siquiera darnos cuenta ni proponérnoslo, pero nos han enseñado ciertas pautas de comportamiento establecidas que de algún modo implican que tengamos que gestionar nuestras emociones para desenvolvernos en sociedad. Creo que es súper importante aprender de gestión emocional, no solo a nivel personal y profesional, sino de relación con todo. No creo que Hemos cambie. aprendido de todo en este programa, Dani. Lo estaba ¿Ah? pensando que hemos aprendido de todo. Hemos aprendido me acuerdo el otro capítulo que tuvimos de los tipos de nubes y los Sí. tipos de neblina, así como muy específicos. Las Y huellas ahora de también carbono. de carbono, y ahora hablando de gestión emocional, pero todo hay un conector, así que me encanta. Sí, tal como veníamos hablando ahora en el inicio de este bloque, no es para todos evidente estos vínculos, no es para todos. Entonces muchas veces se asume que en el mundo empresarial hay que dejar un poco de lado las emociones y enfocarse en resultados, ¿no? Productividad, eficiencia. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esta creencia? ¿Es realmente posible separar las emociones del desempeño en el trabajo? A ver, nosotros somos seres humanos y en esa complejidad nosotros no tenemos una robótica dentro que nos permite hacer esta separación. Es decir, que lo que sintamos dentro del trabajo, las experiencias que nos hagan sentir más atraído o menos atraído, o emociones más placenteras o menos placenteras, van a tener un impacto en la productividad laboral, van a generar un impacto en nuestro desempeño laboral, en nuestro engagement con la empresa o con el propósito o con la misión que estemos desarrollando. Y cuando hablamos de, de, de cómo lo ven determinadas corporaciones o empresas al respecto de la necesidad de integrar este aspecto emocional, para mí es claro, para mí es obvio, pero entiendo que no para todas lo sea. Sin embargo, es como los resultados están a la vista, digamos, en cuanto a la productividad, en cuanto a cómo se incrementa estos niveles de rotación en una empresa que no cuida a sus empleados y que le da lo mismo que te quedes o te vaya. Y eso hace que haya más gastos en recursos humanos para tener que atraer, captar a nuevos empleados. Bueno, es todo un círculo vicioso, pero si pensamos en este ejemplo que ustedes daban de las nubes, lo que vienen aprendiendo. Si bien quizás no tengan en cuenta el bienestar emocional o la gestión emocional, no hay posibilidad del desarrollo de ese proyecto en nubes o en huella de carbono si no estás bien, si estás en un pico de depresión, si estás en una situación de burnout, si estás agotado física o emocionalmente, no vas a poder desarrollar tu proyecto, por más comprometido que sea con el impacto ambiental, por más comprometido que sea con cualquier de los desarrollos sostenibles, los objetivos de desarrollo sostenible. Si no te cuidas a ti primero, no va a ser posible que sigas trabajando en eso. Y es por eso que para mí es tan clave el que nosotros como emprendedores sociales o como organizaciones que estamos pensando en el desarrollo sostenible, pensemos en primera instancia en nuestro bienestar y en nuestra capacidad de gestionar nuestras emociones para alcanzar los objetivos que nos propongamos, porque de lo contrario no vamos a llegar a buen puerto. Ya estábamos hablando has dicho todo lo que hemos dicho en mucho tiempo. Por eso, y lo que decía, ya en la introducción de este programa con la Rusia estábamos hablando de que un concepto que personalmente vengo trabajando en el camino de Reiki y otras partes de la vida, pero que también en Metanoia es esto de sostenibilidad emocional, ¿no? Que lo venimos diciendo tanto en el programa que es de Break, que tú también llevaste, y nosotros internamente acá, y en Metanoia, en que tiene que partir por uno la sostenibilidad, tiene que tú ser sostenible en tus emociones para que después tu proyecto sea sostenible y tu negocio sea sostenible, y un poco lo que tú también estás diciendo ahora, ¿no? O sea,
¿cuál es el salario emocional de tu proyecto? A un emprendedor social, ¿no? Esa pregunta que creo que es tan potente, y también lo digo en el programa con las emprendedoras aquí, flipan en que es así de, wow, nunca lo había pensado, en que claro, estás buscando en que te dé rentabilidad, estás buscando responder a tus inversionistas, estás buscando todo, pero ¿cuál es tu salario emocional, no? ¿Cómo te está pagando? ¿Estás con burnout? ¿Estás llegando? ¿Lo estás disfrutando? ¿No? Estás viendo todo, entonces, de verdad creo que es necesario, así como estamos diciendo que es importante hacerse cargo de la huella carbono, la huella emocional, no sé, qué tiene tu proyecto, y ahí no sé si también conoces tú algún estudio o evidencia que respalde esta relación entre productividad y emoción y gestión emocional, como hay una forma de medir eso. Sí, claro. Y de hecho, cuando yo trabajo con empresas, la mayoría de las empresas necesitan medir el impacto por una cuestión de clarificar en a dónde va la inversión en este tipo de profesionales o servicios, que no sea para, bueno, para que nos sintamos mejor, sino que tengan la posibilidad de establecer ciertas métricas. Entonces, existen muchos cuestionarios, existen muchos indicadores que permiten medir no solo los niveles de estrés, sino los niveles de gestión emocional acorde a distintas emociones. Existe mucho material e investigación desde hace años respecto a eso. De hecho, por ejemplo, si pensamos en el burnout como una de las principales epidemias en los trabajadores de hoy, y sobre todo si nos vamos en aquellos trabajadores que tienen un impacto social o ambiental, somos quienes estamos más propensos a desarrollar burnout, que quiere decir el síndrome del quemado, ¿no? Para traducirlo en castellano, que es justamente el síndrome del quemado, vendría a ser aquella persona que se siente agotada física y emocionalmente por no haber podido manejar un estrés crónico, ¿no? Y eso desemboca en muchos comportamientos que son visibles y que a lo largo plazo van a necesitar una pausa, ¿no? Una pausa prolongada porque ha llegado a sus niveles mínimos de batería, y eso impacta realmente en la baja productividad del empleado, impacta negativamente en el equipo de trabajo, impacta negativamente en las carpetas psiquiátricas que se necesitan pedir, impacta en que las empresas van a tener que seguir pagando por la carpeta psiquiátrica de ese empleado y además van a tener que gastar más energía y dinero en la rotación del personal que eso implique, por lo cual van a tener que adquirir, bueno, es todo un círculo vicioso, digamos, que se puede prevenir con el trabajo adecuado. Y si pensamos en burnout, por ejemplo, también existen como indicadores, métricas que le permitan medir, y tenemos muchísimos autores, no sé, como Salanova, Cristina Maslach, que ya desde los 80 ya investigaba esto, es decir, como en cuestiones de gestión emocional, tenemos un autor español que para mí es un gran referente, que se llama Rafael Vizquerra, pero también existen otros referentes argentinos como Luca Malaisi, también Arnaldo Canales en Chile, es decir, hay muchos referentes con los cuales podemos tener este tipo de métricas o investigaciones que realmente sustentan la importancia de todos estos abordajes para el trabajo en organizaciones incluso y para el mayor desempeño organizacional. Gracias por las recomendaciones, las vamos a anotar. Oye, encontré impresionante que hablaras de burnout como una epidemia, como la nueva epidemia. Así me dejó helada. Pero a la vez también que bueno que ya hay métricas, ya hay estrategias, ya hay material de trabajo concreto para para presentar y trabajar y también para evidenciar. Así que creo que ahí vamos por un buen camino, creo que falta mucho por hacer, pero ya siguiendo como el funcionamiento, también estamos viendo cómo funcionaría tu rol, por ejemplo, en una empresa. ¿Cuáles son algunas de las estrategias o técnicas que se pueden implementar para fomentar el bienestar emocional en el entorno laboral? Como que ya hablamos un poco de la parte de medición, ¿cómo sería el implementarlo? Bueno, primero entender la diversidad en todos sus aspectos, es decir, de qué empresa estamos hablando, cuál es su visión, cuál es su misión, cuántos empleados tiene, a qué se dedica, cuáles son los horarios laborales, si es una empresa de qué país, de qué origen, si es
si es una empresa global, si tiene empleados que son exclusivamente de una región en particular, exclusivamente de un país en particular. Bueno, siempre se adapta la estrategia a la situación concreta y específica, ¿no? Una vez que se tiene ese análisis de quién es el cliente, básicamente, la estrategia sería, bueno, ¿cómo están los empleados? ¿Cómo están actualmente? ¿Se puede medir esto o directamente, no solamente la medición es a través de métricas como encuestas o cuestionarios de aptitudes y de emociones, por ejemplo, sino que también se puede medir desde el diagnóstico observacional y desde la entrevista compleja que se haga con actores claves para que con una entrevista cualitativa uno pueda también entender cómo están atravesando esa situación. Y a partir de entender ese contexto global y complejo que estoy explicando, la estrategia de abordaje puede ser muy distinta, porque puede ser que estén necesitando X cosa o distinta en cada situación. Por ejemplo, una empresa con la que acompañé el año pasado para trabajar el bienestar, lo que yo sugiero y mi abordaje sugerido es trabajarlo de manera sistemática en un plan anual de bienestar integral. Y que ese plan anual de bienestar integral focalice el eje en distintos programas de formación y acompañamiento, ¿no? Formación tal vez desde la cuestión práctica teórica para que los empleados puedan desarrollar técnicas en su organización respecto de qué quieren mejorar y cómo lo pueden hacer con un soporte teórico que va a ser ofrecido por mí y que a partir de ese lugar ellos pueden ir nutriéndose desde lo que necesitan, lo que quisieran incorporar y tal. Y desde la inteligencia emocional tiene que ver con este aprendizaje de qué son las emociones, cómo se manifiestan en nosotros, cómo poder regularlas y qué nos permite identificar cada una de ellas, qué información nos trae cada una de ellas para que seamos cada vez más asertivos en nuestro entorno laboral, en nuestra vida personal. Entonces, la verdad que no puedo decir mucho, Rose y Dani, sobre una estrategia particular, sino que va a ser dependiendo la organización, el contexto. Caso a caso. Exacto, caso a caso. ¿Y crees que es posible decir como cuál sería el primer paso que debería dar una organización para o sea, como empezar ese camino de integrar el bienestar emocional de sus trabajadores? Como por dónde empieza una organización. Escuchando a sus trabajadores, escuchando sus necesidades. Desde este lugar empezar a tener como más tacto, más sentido respecto de que muchas veces sucede con empresas incluso de alto nivel adquisitivo, ¿no? Hagamos de cuenta de empresas tecnológicas que tienen los recursos para destinar este tipo de servicios, pero que muchas veces se encuentran como, bueno, tenemos mucha reputación porque el sistema tecnológico es así, que viene otra empresa y te saca de tu empleado, bueno, y tal, ¿no? Pero nos estamos olvidando de este salario emocional, de esta parte emocional de engagement, de cómo esa persona puede sentirse en familia, tal vez, con la empresa en la que trabaje, o se puede sentir a gusto con la misión que desarrolla, con los compañeros de trabajo. Es decir, a partir de la escucha y el análisis de qué esté pasando internamente, la empresa puede determinar de algún modo qué necesita y hacia dónde puede orientarse. Y en ese caso, si no lo sabe, puede buscar ayuda en profesionales externos, porque uno no tiene por qué poder atender a todo. Pero escuchar sería entonces el paso 1. Sí, perdón, me cuesta dar respuestas simples y concretas. No, pero es que es complejo, por eso también creo que está bueno, lo que te decía en el blog anterior, está bueno visibilizar que no es lineal, no es paso a paso, no es... aquí está el manual, ¿no? Aquí está el manual de bienestar emocional, sino que es súper personalizado y es como cada organización tiene su esencia, su personalidad y su tipo de trabajadores. O sea, no es lo mismo una empresa dedicada a IT, en que son todos súper techies, a tener una empresa de baños de bosque. O sea, entonces son trabajadores completamente distintos, son necesidades distintas, entonces creo, por eso como que está bueno que, a pesar de que son preguntas que sí requieren una respuesta más específica, que no sea una respuesta específica es un tipo de respuesta necesaria. No sé si me estoy dando un loop, pero... No, pero también creo que eso es súper bueno porque es un mensaje optimista para quienes nos están escuchando y tienen este interés. Es como,
No es como que hay que cumplir con un modelo o hacer una serie de check, sino que saber que hay una versatilidad y una adaptabilidad caso a caso, yo creo que abre muchas puertas y esperanza también para poder empezar a trabajar e implementar estos temas que creo que son fundamentales y como decía antes, estoy segura que ahora, hoy en día, se ha tomado mucho más en cuenta que hace, no sé, 10 años atrás, o 5 años atrás inclusive, el concepto y cómo aplicarlo. Así que Sí, en creo que está muy, eso, muy bien que sea así, más que no sí, sea me una... tomo eso para ir cerrando, porque pasa volando esta entrevista que no quiero que se acabe, realmente, Oh, pero la verdad creo que es importante cerrar este capítulo reforzando la idea de que nuestras organizaciones requieren ser más humanas. ¿No? De que necesitamos todos ser más humanos, porque ser humano es hermoso, o sea, todo el mundo que la humanidad, todo lo que hacemos mal, y tenemos una potencia, una fuerza, una posibilidad y una magia, como le digo, o sea, de poder realmente conectarnos desde ese reconocernos naturaleza, desde el escuchar, desde la empatía, desde la tolerancia y aprender a ser vulnerables, aprender a mostrar esas emociones, aprender a romper un poco. Esa era la misión de este programa, como romper un poco ese mito de que se tiene que disasociar la emoción del trabajo, de la productividad, o sea, todo lo contrario, como abrazándola y haciéndose cargo y integrándola, realmente la productividad, la eficiencia y ese éxito que hablábamos se alcanza mucho más rápido, ¿no? Entonces, Tommy, de verdad te agradezco mucho la instancia, las respuestas complejas y las capas por todos lados, porque creo que es necesario hablar del tema y también pasar a la acción. Así que ojalá también para ti haya sido un espacio de reflexión y de resaltar esto. Lo fue. Lo fue. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación, no solamente este programa, al Rincón Metanoia, sino por esta invitación a reflexionar y ojalá que puedan haber personas que se sientan reflejadas con esta invitación que ustedes hacen, con estas mismas preguntas que me hicieron a mí y que se la lleven dentro para seguir generando este mundo al cual queremos contribuir, ¿no? Total. maravilloso. Y lo dejamos invitadísimos a pensar en lo que elegimos, qué queremos escuchar, qué queremos elegir y en base a eso también cómo actuamos. Así que muchas gracias Tomás Sí, por y este Tommy, capítulo. te damos el espacio. Si alguien quiere saber más de bienestar emocional, ¿dónde te encuentra? Pueden encontrar en Instagram como tomasnores.psicólogo o también en LinkedIn como Tomás Nores directamente. Eh, y por el momento esos son los canales de distribución en los cuales me pueden encontrar. Perfecto, igual lo vamos a publicar en nuestras redes para que puedan llegar lo más fácil que pueda al Tommy, o sea, recomendadísimo muy de cerca para poder integrar esto en cualquier organización o a nivel personal, así que de nuevo, muchas gracias, gracias Rose también y los dejamos invitados a que nos escuchen también el otro lunes, como todos los lunes, en Efecto Metanoia. Nos vamos con la canción Don't Wanna Fight de Alabama Shakes y nos vemos la otra semana. Hasta la próxima, gracias. Gracias. Chao, chao.